posible, pero tienes que tener condiciones Difícilmente, muy costosas. Ok. Necesitas cambiar la presión que hay, y para eso necesitas grandes turbinas. Por sí solas no se pueden dar en el interior de un volcán o algo así. En un laboratorio es muy costoso. Ok. Ya tienes esos tres. Ajá. ¿Cuáles son las características de cada uno de ellos? Bueno, el sólido es duro, ¿no? Sí. Claro, o sea, se puede tocar, sentir sólido. Un ejemplo, el sólido podría ser, no sé, el agua al congelarse se vuelve sólida, pasa de ser líquida a ser sólida. Ok. ¿Y a qué temperatura se congela el agua? A 0 grados. Ok. Y ese paso al cual el agua se está formando un sólido, ¿cómo se le llama? O sea, al cambio de Sí, materia. o sea que del agua la estás congelando, de un líquido lo estás pasando a un sólido. ¿Cómo se llama No eso? recuerdo. Fusión. Fusión. Sí. Muy bien. Ahorita después de esto vamos a ver los cambios que pueden tener esos tres estados. Ajá. Ya tenemos el primero. Fusión, que estamos hablando que es de un líquido a un sólido. Ok. Ok, ¿cuál es un líquido? ¿Un ejemplo? El agua. Pero el agua también se puede congelar, es un ejemplo de sólido, pero Ajá. agua ¿cómo? Agua, ¿cómo explicarlo? Puedo decir, cuando el agua está en una menor densidad, se podría decir. Cuando está en una menor Bueno, no, densidad el hielo está en una menor densidad, por eso flota. en el agua. Exactamente, el hielo es una menor densidad. Correcto. Sí, Entonces, ¿cómo podría explicar un líquido? O sea, te puedo dar ejemplos de líquido, el agua, el aceite, Muy bien, mercurio, no creo que es líquido igual. Es líquido, el mercurio es líquido. Pero no te podría definir líquido como tal. No encuentro una definición. La más fácil es hacerlo de acuerdo a las características que va a tener cuando se contiene. Ajá. Si lo pongo digamos, en un vaso, ¿qué forma va a tener ese líquido? Y la del vaso. Exactamente. Si la tiro, agarro el vaso, le tiro el agua, La del ¿qué piso. forma va a tener? Se va a expandir. Claro. Esas son las características que va a tener un líquido. Va a estar de acuerdo A la forma. al recipiente que lo va a contener. Ujú. Si va a estar en un río, pues va a seguir ese cauce en el río. Claro. Y ahora un estado gaseoso. Bueno, el gaseoso ya es el que está en el aire, ¿no? Podría ser el vapor. Muy bien. Hablando del agua, son hielo, el agua en sí, Ajá. el agua que conocemos, la que Ajá, tomamos, sí. la que sale del grifo, y el vapor. Me dice Correcto. muy bien, el vapor es un estado gaseoso del agua. Ujú. Pero, ¿qué otros gases puede haber? El oxígeno, Muy bien. hidrógeno, ¿Y cuál es la diferencia entre helio. un gas? Sí, todo. El helio, ¿cuál más? El mismo aire que estamos respirando, el ozono. el gas, Puede haber sí. nitrógeno gaseoso. El gas El que se gas puede de cocinar, estufa. el Ajá. gas LP es un alqueno. Es el gas RP. LP. LP. Ya cuando veamos un poquito de orgánicas, bueno, eso no pide orgánica, pero eso es un alqueno. Perdón, alcano. 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 Es Correcto. butano, es gas butano. Correcto, Alcano. correcto. Ok, pero ¿y en sí cómo vamos a distinguir a un estado gaseoso de un vapor? El vapor es un estado gaseoso, ¿no? Exactamente, pero ¿cuál es si te digo la diferencia entre vapor y gas? ¿Qué diferencia entre vapor y gas? Ya me la dijiste hace rato. Vapor es agua, exclusivamente agua. Claro. Cuando te digan vapor, es agua en estado gaseoso. Ajá. Gas, cualquier otra cosa. Ok. Que va a estar en la atmósfera, que va a tener también va a tener la forma del recipiente que lo va a contener, aunque si vamos a hablar acerca de otra propiedad que tienen estas, de la cohesión, aquí no lo mencionan, pero es importante saber qué es la cohesión. ¿Qué crees que sea eso? La cohesión es cuando sube la temperatura. No, la cohesión es que tanto van a estar las moléculas que van a estar componiendo los estados, van a estar Unidas. exactamente. Así, no vamos a hablar de enlaces químicos
todavía. Pero por ejemplo, en el sólido, tenemos un cubito de hielo. Aquí las moléculas están muy unidas. Por eso el sólido va a tener esa forma definida. En el líquido, las moléculas van a estar dispersas e incluso se pueden dispersar un poco más. Claro. Y vas a tener más moléculas. Y ahora, ¿cómo están aquí? Pues están por donde quieran. ¿Cuál es la diferencia de cómo están las moléculas en el líquido y en el gaseoso? Ok, ¿cuál crees que sea? Estamos hablando de a qué temperatura el agua se convierte en un gas. 100 grados. A 100 grados. ¿Cómo se llama ese estado para pasar del líquido a gas? ¿Fusión igual? No, fusión es exclusivamente del líquido a sólido. ¿Y de líquido a gaseoso? Vaporización. O ¿Y evaporación. no puede pasar de sólido a gaseoso también? Sí, también puede pasar. Son muy pocas las sustancias que pasan del sólido al gas. Ajá. El ejemplo más específico. Pero, por ejemplo, en el agua tiene que pasar de sólido a líquido y luego a gaseoso, no se puede. Exactamente. El paso. Pero hay muy pocas sustancias, te menciono, que pueden pasar de un sólido a un gaseoso. Esto pide tabla periódica. Recuerdo que no. Bueno, ¿conoces este elemento? ¿La I? No recuerdo. El yodo. Yodo. El yodo es la única sustancia que puede pasar, al menos en condiciones ambientales, del sólido al gas. Solo esa. Es el único. Es un polvito, son cristales morados. Ajá. Que cuando se calientan no se forma ningún líquido. Completamente comienzan a subir. No a subir, a evaporarse. Bueno, al estado gaseoso. Claro. Y esa es una técnica muy usada para revelar compuestos cromatográficos, separaciones. Una de las prácticas más sencillas que se hacen en un laboratorio. Bueno, ya tenemos fusión, evaporación. ¿Cómo se llamaba el paso de sólido a gas que acabamos de mencionar? El que hace el yodo. De sólido a gas, evaporación. Sublimación. Sublimación. Ok. Ya tenemos Correcto. estos tres. Sí. Ok, volviendo a tu pregunta. ¿Por qué el líquido pasaba No, la diferencia la cuestión de estos, ¿no? Ajá, sí. Y te pregunté a qué temperatura se convierte esto en esto. Sí. La pauta es la temperatura a la cual van a estar. Ajá. No, pero, aquí van a estar a pero tú dices el dibujo de prácticamente. las moléculas. Me dijiste en el líquido las moléculas están esparcidas, pero en el gaseoso igual, entonces no encuentro la diferencia. Van a estar más esparcidas nada más. En el gaseoso. Vamos, te pinto agüita acá. Van a estar Moléculas. por acá. Imagínate que te infla un globo. Ajá. Las moléculas de Más del agua separadas. van a estar más separadas. Y en la de sólido están muy juntas. Sí, en el sólido van a estar juntísimas para darle la estructura del sólido. Al agua le puedes dar otra forma, al gas mucho más fácil, pero a este no. Necesitas tener grandes fuerzas para poder deformar, digamos, este pizarrón. Claro. Esa es la gran diferencia. Bueno, ya hablamos un poco de esos. De temperaturas. ¿Qué más pide acá? Entramos más básicamente, no estamos siguiendo este orden, sino que estamos pasando un poco. Entonces, ¿y el temario? No tanto, más que nada estamos haciendo una retroalimentación. Ok. Con eso pues ya tienes una idea muy buena de cómo entrar a estudiar esto. Correcto. ¿Recuerdas los estados de los cambios que se dan en los estados? Ajá. Luego te voy a estar preguntando de ellos. Correcto. Ok. Ya hablamos de lo que estamos estudiando, de lo que es la química. Ahora, de energía.
es energía? Energía es lo que nos ayuda a realizar un trabajo. Esa es una definición muy técnica. ¿Para ti qué es energía? Pues para mí Vamos, ¿qué es un trabajo? trabajo es lo que, o sea, la acción que realizamos con un propósito definido. Sí. Ok, todo trabajo va a llevar en sí un consumo de energía, Claro. ya sea levantar esta hoja, escribir en el pizarrón, construir una casa, todo eso implica un trabajo. Ok, ya tenemos los dos puntos, diferencias entre energía y trabajo. Toda energía va encaminada a un trabajo. Claro. Vamos a ver, hablando un poquito de mecánica, ¿qué es mecánica para ti? No sé, ¿qué es? Con mecánica estamos hablando ya de movimientos. ¿Qué es un movimiento? La acción de un objeto de transportarse de un lugar a otro. Exactamente. Hay muchas reglas que están sujetas al movimiento. En sí, son las leyes del movimiento de Newton. Son tres. ¿La de gravedad? La gravedad es la tercera. Ok. Este- La primera no la recuerdo. La primera ley de Newton decía que a Pero todo. hay, o sea, perdón por interrumpirte, pero una parte, creo que en estos temas que estamos entrando, sentí que había más física que química. Sí. Para entrar un poquito a lo que es química, necesitas tener una buena base de química. De física. Perdón. Sí, en sí todo esto, todo lo que Es estamos física. viendo. Es Yo me física, acuerdo pero- de esto de física. Sí, Pero de hecho sí.